Dinersclub.com.es. Diners Club, unión sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros el señor doctor Hernán Pérez Luz, constitucionalista, y el doctor Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial, además de ex gerente del Banco Central del Ecuador, analista económico internacional. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el Ecuador y sus relaciones económicas con los principales socios y acreedores. No sé si han tenido la oportunidad de hacer un seguimiento a nuestros candidatos, pero los 16, quizá de los 16, unos 3 o 4 tienen una visión de lo que pueden ser estas relaciones, qué hacer con la China, cómo manejar la relación con los Estados Unidos, que acaba de abrir una línea de crédito de $3.500 millones, cómo mantener las relaciones con los que tienen estos bonos, que si bien algunos dicen son bonos basura, los riesgos son los que han comprado, los que están corriendo esos riesgos, los que han comprado. Pero necesitamos una visión sobre este tema. Doctor Pérez, usted ya se ha pronunciado y ha hecho algunos comentarios sobre esto, pero le pediría, ¿ha entendido usted algo de esto, de las propuestas de las campañas electorales que hoy mismo están en boga? Doctor Pérez, bienvenido, buenos días. El micrófono. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un saludo a Augusto y a la audiencia de este programa, a la teleaudiencia de este programa. Bueno, he seguido algo de cerca las propuestas, pero no las encuentro realmente, con pocas excepciones, propuestas que vayan realmente a que aborden este tipo de problemas que usted menciona, Francisco. Lamentablemente, nos reducimos a escuchar eslogans, ofertas rápidas, veloces, muchas de ellas sin ningún fundamento, pero este problema que lo he abordado en un par de columnas, que es la complicada relación que el país ha ido desarrollando con China, tiene varias aristas, una arista hoy eminentemente económica, obviamente, pero tiene una arista política muy importante y que de carácter pues solamente internacional, sino inclusive local, nacional. Yo creo que el próximo gobierno, esperemos que tome a este problema, a esta relación y la aborde con seriedad y con mucha visión de futuro. Mire, no podemos negar la importancia y el peso económico global que tiene China. Sería absurdo tratar de minimizar esa posición que tiene. Pero asimismo tenemos que vigilar por los intereses del país. Nuestras relaciones internacionales deben estar basadas en este concepto del interés nacional, que no es muy bienvenido para algunas personas, pero ese es el punto clave de toda política exterior. Y yo creo que la relación que hemos tenido con China no ha sido una relación que ha fomentado o ha adelantado, beneficiado al interés del Ecuador. Al saludar nuevamente al economista Augusto de la Torre, si bien esto que es relacionarse con las grandes potencias entre la China y los Estados Unidos, el señor doctor Pérez nos dice, oigan, aquí hay que afrontar no solo un tema económico, sino un tema de relación, y de relación casi del Ecuador con el mundo. Ahí hay una deuda, incluso había la posibilidad de tener recursos a finales del año por $2.400 millones que no se concretaron. A lo mejor está pendiente y el próximo gobierno que venga va a tener que tratarlo. Pero hay esta otra salida de $3.500 millones que incluso podrían servir para comprar la deuda más cara con la China. Eso significará, si bien usted ha dicho, oigan, lo primero es $2.800 millones del déficit que hay que financiar, y algunos estarán diciendo, no, eso puede venir por acá.
hay que entonces tomar definiciones de política global y no solo manejar la relación de si nos pueden o no financiar. Augusto, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este conversatorio con Hernán. Quizás me gustaría empezar con un enunciado que es sencillo, pero es de gran importancia para mí, y que es que Ecuador es un país pequeño y su futuro económico, político, democrático depende de la sabiduría, de la buena manera como el país se integre al mundo. Hay maneras malas de integrarse. Latinoamérica tiene, digamos, una gran experiencia de haberse integrado mal al mundo. En algunos casos las integraciones, por ejemplo, basadas solamente en industrias extractivas, a través de enclaves, no han sido saludables. Pero hay integraciones saludables. Y un buen ejemplo es Chile. Otro buen ejemplo es Costa Rica. En el país, el sudeste asiático, hay un gran número de países que ilustran cómo un país pequeño puede encontrar prosperidad económica, libertad política, aprendizaje internacional, si se integra bien. Entonces el Ecuador necesita pensar así, necesita pensar que su futuro no puede estar al margen de una integración sana con el resto del mundo. Y el mundo es el que es un mundo que está cambiando vertiginosamente, en el cual la presencia de China, que es el gigante que se despertó a comienzos de los 2000, ejerce una influencia enorme sobre la actividad económica global, y cada vez más China va a tener que ocupar un puesto en el concierto de liderazgo político del mundo. Y China es como un adolescente que todavía no sabe cómo hacer ese trabajo bien, porque China, yo he tenido la suerte y, digamos, el privilegio de visitar China varias veces desde mi trabajo en el Banco Mundial, y siempre me di cuenta que en China hay dos generaciones de líderes. Los líderes de la vieja escuela, que le ven a China como una especie de imperio del siglo XIX, que tienden a pensar que China puede pisotear y ganar espacios de manera abusiva. Y están los nuevos líderes chinos que estudiaron en Oxford o en London School of Economics o en MIT, y que entienden cómo el mundo funciona y quieren que la China sea una influencia sana en el concierto del mundo. Entonces China va a ir aprendiendo, y Ecuador necesita replantear con esa China que está tratando de reinvertirse todas sus relaciones, las financieras, las económicas, las políticas, las marítimas. O sea, el Ecuador tiene una agenda enorme con China y tiene que pensar en esa agenda de manera estratégica, a la luz, como decía Andrés, de los intereses del país. Pero los intereses del país son consistentes con una integración sana con China. Me gustaría mencionar un ejemplo más. Por favor. China tiene una presencia en Latinoamérica enorme en los países que fueron autoritarios, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, porque la manera como China se relacionaba, era más fácil para China relacionarse con autoritarios. Pero en regímenes democráticos, con instituciones bien desarrolladas, China no ha logrado entrar. Y a mí los funcionarios chinos me decían eso, me decían que lo que ellos aspiran a futuro es poder participar en las licitaciones que hace, por ejemplo, Chile o Colombia. Y ellos tienen que aprender a entrar a los países a través de licitaciones transparentes, de contratos más modernos, y no de relación, en donde el imperio de la ley funciona. Claro. Entonces nosotros necesitamos movernos a hacer ese tipo de país y relacionarnos con una China que quiera aprender a relacionarse con un mundo más abierto, más libre, más transparente, más democrático. Claro, doctor Pérez, entonces esta China que tiene en su interior estos dos mundos y que opta por crecer, por volverse potencia, ya no solamente la revolución cultural, sino que, claro, no terminan por abrirse a la democracia, sino termina abriéndose al capital y siendo ellos mismos los capitalistas.
esa China que nos plantea el doctor de la Torre y dice que hay que también ir aprendiendo a manejarnos con ellos. ¿Sobre qué temas podríamos? Y usted que es un constitucionalista, esos temas pasan por estar pendientes de lo que haga la China y, por ejemplo, la pesca en Galápagos, la propia deuda, la propia relación de las libertades. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo nos planteamos esto que Augusto Latorre dice? Sí, hay que irles entendiendo que están asumiendo un rol. Bueno, hay varios temas sobre la mesa para discutirlos, ¿no? El uno es el tema de la corrupción. China, a diferencia de los Estados Unidos, Europa y muchos países desarrollados, carece de una legislación que sancione a los ejecutivos de sus compañías cuando incurren en actos de corrupción en el exterior. Esto es en el proceso de aprendizaje que nos ha dicho Augusto, por ejemplo, esto lo aprendió los Estados Unidos en los años 70 y fue curiosamente a raíz de la caída del gobierno de Allende. Se descubrió que había estado ejecutivos de compañías americanas interviniendo en la política de Chile interna y incurriendo en actos de corrupción. Y la respuesta de la legislatura americana fue pasar una ley que realmente llama la atención, ¿no? Parecería que es hasta cierto punto arrogante, que es que extiende la jurisdicción penal de los Estados Unidos hacia el exterior cuando personas de su nacionalidad cometen actos de corrupción en el exterior. Pasó mucho tiempo y los europeos también pasaron leyes similares y eso sería saludable. Nosotros necesitamos tener esa seguridad. Entonces la pregunta que podríamos hacer, ¿no? ¿Cuántos detenidos, cuántos casos ha iniciado China con respecto a sus funcionarios, a sus ejecutivos chinos que han cometido actos de corrupción en el Ecuador? Si usted puede ver la lista de las obras públicas contratadas con empresas chinas, yo le diría que una o dos, pero la mayoría, casi todas, están salpicadas por actos de corrupción. Y no solamente eso, sino que están hechas de manera mal hechas, deficientes, hay sobreprecios, etcétera, desde hospitales hasta hidroeléctricas. Entonces, ahí tenemos ya un tema de discusión. Bueno, ¿qué es esto? Digamos, no puede ser que nosotros cerremos los ojos y digamos, bueno, es que no es una relación del gobierno a gobierno, sino que simplemente son. Pero es que estas inversiones son hechas como parte del paquete de la relación económica con China, ¿no? El otro tema que lo ha mencionado Augusto es el tema de nuestra soberanía marítima, ¿no? Y de nuestra relación con y así por el estilo. Hay temas que tenemos que comenzar a abordarlos seriamente, y el tema de la deuda, obviamente. Si nosotros lográsemos deshacernos de esa deuda y realmente no caer en esa puerta fácil, de verdad, del endeudamiento chino, claro, con una facilidad enorme hemos entregado el petróleo, tenemos este sistema de preventa. Este es otro problema que tenemos con ellos, ¿verdad? Hay que sentarse a renegociar. Vea, ese es un mito. Yo que soy abogado me puede llamar la atención, pero el tema de las cláusulas de confidencialidad. De confidencialidad, en cualquier parte del mundo esas cláusulas se deshacen en el momento que haya una orden de un juez. Y aquí hay órdenes, aquí ha habido la Contraloría exigido que las cláusulas se establecen y se dicen excepto en el caso de que haya una orden de un juez que me diga a mí que tengo que hacerlas públicas. Eso es todo. Pero aquí no ha habido realmente el compromiso ni el deseo. Aparte de que es absurdo mantener cláusulas de confidencialidad en contratos públicos. Eso no es aceptable. Genera opacidad en toda la contratación. Exactamente. Entonces, los ecuatorianos necesitamos poner a la luz pública esto. Y luego, obviamente, en las contrataciones, en general, el tema de las inversiones que son productos de préstamos siempre tienen este problema. Lo hemos tenido no solamente con China, sino con otros países en la que de gobierno a gobierno se hacen financiamientos y va condicionado a que se escoja al constructor o al inversor del nacional del país de donde viene el préstamo.
esto básicamente ahí hay que prender las alarmas, porque la mayoría cuando de las vienen veces, vinculados, no siempre, pero cuando vienen vinculados, ahí eso ya tienen es. unos problemas. Bueno, Causan problemas. Es preferible no caer en eso. Es preferible tener, la verdad, la mejor inversión posible alejada de este tipo de condiciones. Y así por el estilo. Pero para eso, Francisco, se necesita decisión política, decisión a largo plazo. Me da la impresión, por ejemplo, que la reacción que tuvo la Cancillería respecto a las últimas incursiones de la flota pesquera china, que es un acto realmente abusivo, ¿verdad? Usted compare la reacción que tuvo la Cancillería en ese momento con aquella que quizás usted, no sé, pero sí sabe acordar, la que tuvimos en el Ecuador a los fines de los años 70, no, inicio de los años 70, cuando la flota pesquera de San Diego venía a incursionar en el mar territorial ecuatoriano, ¿no? Simplemente el Ecuador hacía ejercicio de un derecho soberano y eran sometidas a la ley ecuatoriana. Ahora, claro, están a 20 metros, digamos, por llamarlo así, a poco. Están estacionados frente a la casa. Eso se llama actuar de mala fe. Eso es un principio de derecho internacional, que es realmente actuar de una manera fraudulenta, violando el espíritu, pero aparentando como que se mantiene. Eso tenemos que negociarlo, tenemos que sentarnos, pero con mucha dignidad y con mucha fuerza, porque el interés nacional del país es tener una sociedad libre de corrupción, por ejemplo. Entonces, estos señores que han venido aquí a hacernos desde la obra esta de Coca-Cola Sinclair hasta el hospital de Los Ceibos, acá en Guayaquil, bueno, aquí alguien tiene que explicarnos cómo son estos sobreprecios y este despilfarro económico. Alguien tiene que pagar por esto. Y del otro lado deberían, claro. Porque esto nos ha costado dinero. Esto es parte, cuando usted habla de la deuda china, eso está ahí. Claro, estamos pagando, ¿no?, las comisiones que se le pagaron a los señores de Coca-Cola Sinclair. Así que estamos nosotros pagando y así por el estilo, ¿no? Claro. Pero bueno. Antes de ir a eso, yo quisiera preguntarle al doctor de la Torre, como usted nos dice, miren, son tantas las aristas que tiene que abordar en esa relación. Y si bien con la China se han vuelto evidentes en estos últimos 14 años, uno, claro, pasa por el Amazonas y casi Naciones Unidas y ya solo ve el edificio ese donde en general todos los edificios de su alrededor cuestan hasta 2.500 el metro cuadrado de construcción y ese termina costando 4.200. Algo pasó aquí. Algo pasó aquí, no es de la mejor calidad, se inunda cada vez que hay el tema este de la torre financiera, además que le dicen con pomposidad, ¿no? Todo eso. ¿Cómo enfrentamos? Los gobiernos también van a tener necesidad, el que venga, necesidad de financiamiento. Y si viene el doctor Pérez dice, oiga, vamos a caer en financiar rápidamente y lo que nos den y comprometer todo el resto. Esa parte de la dignidad, algunos le dirán, no, con practicidad la vamos a enfrentar y por aquí vamos porque no vamos a ir a los Estados Unidos, no vamos a ir a Europa. La China es la potencia liberadora ideológicamente. Y cuando oiga, pero ¿de qué ideología me habla con la China? Gusto, en sus visitas descubrió qué ideología tienen ahora. A ver, 2 puntos sobre esa interesante pregunta, Francisco. La primera es que un país pequeño tiene que buscar su propia dignidad y la dignidad de un país se gesta a través de instituciones que le den seriedad, ¿no? que demuestren que el país es un país en donde todos se sujetan al imperio de la ley. Cuando un país como el Ecuador no tiene ese tipo de institucionalidad, cae en manos de las mafias, ¿no? Porque esto viene de lado y lado. Como decía Hernán, hay países en Europa y ahora Estados Unidos que desde los años 70, los años 80, han elevado los estándares para evitar que sus empresarios cometan corrupción fuera de las fronteras de esos países. China no lo ha hecho. Entonces, el Ecuador, que no armó bien sus licitaciones y abrió mucho espacio para la corrupción y para la coima, lo que hizo fue
excluir de las licitaciones a los operadores más prestigiosos del mundo, porque un operador alemán no podía entrar a licitar al Ecuador porque para entrar tenía que pagar coimas y sobornos. Entonces, como ellos están sujetos a estándares más altos, de hecho, por nosotros no tener estándares mínimos, no dejamos entrar a los operadores más prestigiosos y tuvimos que trabajar con los, digamos, los de calidad más baja, que en este caso resultaron ser países como China que estaban dispuestos a pagar las coimas. Entonces, esta cosa va de parte y parte. Si nosotros tuviésemos estándares para adjudicar obra pública de una manera transparente, profesional y sin corrupción, tendríamos en el otro lado los mejores operadores internacionales, los franceses, los alemanes, los norteamericanos, los japoneses, porque ellos no pueden trabajar en ambientes de alta corrupción. Si a ellos les agarran entrando en estos procesos de corrupción, les meten a la cárcel. Entonces, va de parte y parte. El Ecuador necesita elevar sus estándares y en el proceso China va a ir aprendiendo. Yo estoy seguro que los chinos quieren ganar licitaciones en Chile. Y como me decían los funcionarios del Departamento de Relaciones Internacionales chinos, decía, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es no estar, digamos, en Ecuador y en Venezuela, claro, porque eso es un modo de trabajar y de operar, digamos, de mala calidad. Ellos quieren aprender a entrar a Chile. Y Chile tiene que tener, y Chile tiene los estándares para hacerlo. Entonces, me parece que gran parte del problema fue nuestro. También. Que nosotros abrimos las puertas para trabajar con los mafiosos, entonces ganamos los mafiosos y estamos pagando el costo de haber hecho de esa manera. Y eso es porque en el Ecuador se gestó un ambiente de corrupción horrible durante la bonanza petrolera. Había plata para llevarse. Y lamentablemente usted tiene ahora candidatos a la presidencia que creen que esa es la manera de hacer las cosas, que a ese estilo de trabajo hay que volver, cuando lo que tenemos que dar es un paso hacia adelante y convertirnos en un país que tenga las credenciales para transitar por el mundo con dignidad, ¿no? Usted decía, doctor Pérez, en su columna que usted encontraba una jugada de geopolítica, esta de la apertura de 3.500 millones de dólares de línea de crédito para que incluso se pueda cambiar. Entonces, eso podría sentirse que la política norteamericana tome en cuenta al Ecuador, primeramente, y segundo, que está repensando su relación con América Latina para volver a estos estándares que Augusto dice, si bien tiene que ser nuestra, el mundo tiene que vernos con esa institucionalidad. Evidentemente, yo creo que esta decisión última, que la verdad es que es un precio muy alto. Debemos admitir que esto no es tampoco el paraíso el que se nos ha abierto esta posibilidad, porque nuevamente caemos pues en una relación asimétrica, ¿no?, con Estados Unidos. No es pues realmente, pero es el precio que vamos a tener que pagar o al punto a que nos ha llevado esta entrega ciega e irresponsable hacia nuestra relación con China. Pero evidentemente hay aquí una movida más bien geopolítica de los Estados Unidos que ya se la venía percibiendo con la reacción de la administración Trump. Y en las pocas cosas que aparentemente va a continuar con respecto a la nueva administración es esta actitud de ir vigilando y frenando la expansión de la influencia china en el mundo. El presidente Biden lo ha hecho evidente, no lo ha ocultado. En las audiencias, tanto para al candidato, a los nominados para ser a los altos cargos que se están viendo ahora en Estados Unidos, no lo ocultan, lo hablan abiertamente. Y dentro de ese contexto de geopolítica, evidentemente este ha sido un paso, ¿no? Seguramente van a haber otros. Esta fórmula que tan abiertamente, de una manera inclusive hasta cierto punto poco diplomática, la hizo conocer el director ejecutivo de la Corporación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos en una declaración al Financial Times. Básicamente este es un dinero para que Ecuador
paga la deuda con China, pero no me deja entrar a las telecomunicaciones, a empresas la chinas, 5G no funcionan ahí. Esa es una manera pues muy cruda, ¿no? Muy poco sutil. Sin y además, ninguna diplomacia, sino que allá vamos a recuperar mercado. Y de paso fue diciendo que ya esto lo conoce el presidente Biden y su equipo, que están ellos contentos. Así que aquí no va a haber cambio en cuanto a este tema. Entonces, y advirtió que esto también va a replicarse, es decir, al que quiera zafarse de China, alce la mano, ven acá que yo los ayudo. Que aquí están. El ministro... Bueno, el Ecuador va a tener que alzar la mano caminar en estas aguas. Son aguas turbulentas, ¿no? Esto de estar en la latitud cero parece que nos deja siempre. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, decía esto sobre lo que estamos conversando. Nosotros, Francisco, tenemos que mantener relaciones cordiales con todos, sin excepción. Obviamente tenemos que velar por el interés nacional, por las transacciones que nos den el mayor beneficio, y sobre esa base vamos a trabajar. El año pasado tuvimos un cumplimiento de metas con holgura, y la holgura nos permitió reducir la necesidad de financiamiento, y eso hizo pues que, a pesar de no haber concretado el financiamiento con los bancos chinos, podamos cumplir las metas. Para este año estamos trabajando bajo algunas alternativas de distinta naturaleza para poder aglutinar el financiamiento necesario, aparte de algunas fuentes como las que ya cité. Y dentro de esas, nosotros no hemos negado el que esta posibilidad, analizar financiamiento en chino adicional. Eso no hemos desechado de ninguna manera. Lo que sí estamos haciendo es viendo las mejores opciones, ver qué es lo que más le conviene y a través de qué mecanismos y a través de qué fuente. Bueno, doctor de la Torre, el ministro dice no hemos descartado, y el gobierno que venga, que le toca medio año todavía, deberá analizarlo, cómo mantener esa relación en un país que está absolutamente necesitado de recursos, en donde, si bien la geopolítica debe contar, lo práctico también tiene que contar, pero que no pese en lo práctico. Se van a llevar el 30%, pero esto nos ayuda a financiar, vamos nomás por aquí, ¿no? Eso también, esa dignidad que ustedes han recogido y que sienten que es la institucionalidad la que rescata, esa es la que hay que tomar en cuenta, doctor de la Torre. Así es. Yo creo que, como decía Hernán, los norteamericanos, especialmente en el gobierno de Trump, también habían perdido institucionalidad. Entonces, el instinto era un poquito abusivo, ¿no es cierto? Vamos a ser un país pequeño para aislar de China y con eso tener un punto geopolítico. Y en sus declaraciones, obviamente, incluso fue más allá de sus conceptos, yo diría, al decir lo que queremos es quitarle a la China del G5, ¿no es cierto? Pero yo debo reconocer que las autoridades ecuatorianas lograron un balance que me parece razonable, porque me pasé leyendo con cuidado este acuerdo marco que se firmó con el DFC norteamericano, y el lenguaje no traduce ese tipo de digamos, de presencia un poco abusiva que se percibió en las declaraciones. En el discurso del director. En el discurso. Es verdad que se dice, por ejemplo, hay una frase que dice que a futuro, si el Ecuador organiza alguna monetización, que es una concesión, una alianza público-privada, alguna privatización, si el Ecuador lo hace, ese proceso de privatización, licitación y concesión tiene que pasar por lo que llaman un due diligence, en donde se puedan asegurar que ese proceso cumple con estándares de transparencia, de rendición de cuentas, de profesionalismo, y que el que determina que ese proceso cumple con estos estándares internacionales tiene que ser alguien que también sea satisfactorio para el DFC. Entonces, la cosa no quedó tan fea, porque una cosa hubiera sido decir, mire, si el Ecuador va a hacer una monetización, el DFC tiene que aprobarla. Eso ya hubiera sido abusivo, ¿no es cierto? Claro.
Lo que dice es que la licitación para una monetización tiene que cumplir con ciertos estándares y algún tercero independiente que tiene que evaluar que esos estándares se cumplan, tiene que ser un tercero que esté a satisfacción del país y a satisfacción del DFC. Entonces, creo que las autoridades ecuatorianas consiguieron que el contrato que el lenguaje sea manejado el lenguaje de mejor manera. sea el apropiado, Yeah. sea el apropiado y no aparezca como que el Ecuador es, digamos, Una manipulado oficina por las grandes claro. potencias para juegos de ajedrez geopolíticos. Entonces, creo que eso salió bastante bien y se debe reconocer que tener acceso a hasta 3.500 millones de dólares a un plazo de 8 años y una tasa de interés bastante baja es una cosa buena para el país que está necesitado de liquidez y necesita recursos para poder salir de esta pandemia y recuperar el crecimiento y la prosperidad, tratar de alcanzar la prosperidad. Entonces, creo que eso en el fondo quedó bien, pero ese acuerdo marco va a haber que implementarlo. Claro. Y cada cosa va a tener una negociación y detalles y tal, por lo cual yo no espero que se vea mucha acción en el contexto de ese acuerdo marco durante este gobierno. Espero que a lo mejor parte del dinero empiece a llegar durante este gobierno, pero ciertamente todo el resto de la implementación del acuerdo marco le va a corresponder al nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno tiene este problema, este problemita, digamos. Tiene un problemita fiscal, que es grande. Tiene el gran tema como propulsar la recuperación de la economía de una manera que sea sana. Y tiene el gran problema de cómo enfrentar los problemas de equidad social que van a quedar muy resentidos después de la pandemia. Entonces, al nuevo gobierno le va a tocar trabajar en esos frentes. Y en el frente fiscal, la gran pregunta es cómo va a reducir el déficit. Todo el mundo sabe que el Ecuador no puede eliminar el déficit en un año. Todo el mundo entiende, espero yo, que tampoco puede abrirlo, porque no hay cómo financiarlo. Entonces, al Ecuador no le queda otro remedio que buscar un camino para gradualmente ir reduciendo ese déficit fiscal. Y cuando uno les oye a los candidatos, parecería que el plan que tienen es ampliar el déficit. Sí, ninguno se propone eso. Y lo que hay que... Ninguno tiene un camino, digamos, claro de cómo va a reducir el déficit. O no quieren contar porque temen perder votos. Ese es el problema. Sí. Pero la realidad de las cosas es que incluso si logramos reducir el déficit, arrancamos con un déficit de 7.500 millones de dólares, así cerramos el 2020. Supongamos que queremos ir a un déficit de unos 3.000 millones de dólares en el 2021. Esa es una reducción de 4.500 millones de dólares. Es una cosa, y aún así vamos a necesitar dinero para financiar el déficit que queda. 2.800, entonces, la tarea en el problemita fiscal es complicado. O sea, 2.800 a 3.000 millones de dólares solo para financiar el déficit. Claro, eso no, además del dinero que vamos a necesitar para pagar amortizaciones a los multilaterales, etcétera. De manera que esa es una tarea complicada. Y lamentablemente vivimos en una democracia tan débil que en vez de decirnos los programas, los candidatos tienen el incentivo para hacer promesas que no se van a poder cumplir. Bueno, pero perdón, Augusto, pero ahí, claro, ahí también los ecuatorianos debemos estar un poco conscientes, no diría un poco, tomar conciencia de lo que pasa, de esta realidad y no mirar un espejismo que no existe, que esto va a tener unos costos. Y les planteo a los dos entonces cómo mirar esta parte siendo un tema económico, geopolítico, que también lleve a la reflexión del ciudadano. Y ahí les pido a los dos entonces, si tienen la oportunidad los ecuatorianos y los periodistas, estamos teniendo esta oportunidad de plantear algo a los que quieren ser gobierno, no hay una respuesta concreta de ellos, excepto sí, hay que admitirlo, 2 o 3 tienen claro, y en algunos clarísimo dicen, voy a abrir esto, el déficit no me importa, vamos a dar plata, vamos a conseguir esto otro, y claro, y uno ve ahí y dice, chusa, pero se hace todo eso, está abriendo la boca del volcán, ¿no es cierto? ¿Qué reflexionamos, doctor Pérez y doctor de la Torre? Doctor Pérez.
Bueno, que es el momento de reflexionar, de insistirle a los candidatos que más allá de los eslogan, este tema, por ejemplo, sea discutido con mayor amplitud. Probablemente, si es que hay una segunda vuelta, podría ser la oportunidad. Este es un tema muy serio, muy de largo plazo, que, como bien ha dicho Augusto, esto no vino de la noche a la mañana. Esto ha habido mucha participación, errores nuestros, ecuatorianos, y obviamente un aprovechamiento por una potencia gigantesca como es China, ¿no? En proceso de evolución. Pero este es un tema, y hay otros como esto, ¿no? Un tema de salud, de educación, de justicia, de transparencia, en la que debemos insistirle a los candidatos que más allá de los eslogans nos propongan, nos discutamos y nos digan, este tema es muy difícil o este tema es relativamente fácil, pero ¿cómo lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Doctor de la Torre, con usted culminamos. ¿Cómo reflexionamos de esto y lo que nos ha dicho el doctor Pérez, ¿no? O sea, oigan, plantéennos algo en concreto sobre esto específicamente. Sí, estimado Francisco, yo pienso que en los países hay momentos de cambio electoral que tienen trascendencia mayor que otros, y yo creo que así como en Estados Unidos las elecciones recientes fueron trascendentales para su historia y para la sobrevivencia de la democracia, para la institucionalidad, también en el Ecuador, ¿no? Estamos a las puertas de un cambio de administración, de unas elecciones en las que no solo vamos a elegir, creo yo, un nuevo gobierno, vamos a decidir sobre nuestro destino. Puede ser que algunos piensen que exagero, pero en el fondo de mi corazón yo pienso que el Ecuador se está jugando su destino. La situación, al menos económica, es de una fragilidad tan grande que se requiere de una capacidad de administración, de manejo de la cosa pública muy profesional, con alta credibilidad, con capacidad de movilizar la buena voluntad de los ecuatorianos, con una gran capacidad pedagógica para explicar en dónde estamos parados, con una capacidad de inspirar a la gente a que aprecie que los sacrificios que se van a tener que hacer en el siguiente año son con miras a tener una situación mejor. Y eso no es fácil, porque eso requiere de inspiración y de credibilidad, y necesitamos un gobierno que pueda relacionarse bien con el mundo, porque vamos a necesitar del mundo, vamos a necesitar de la asistencia del mundo para salir del bache. Entonces, no es cualquier gobierno que puede hacer esto. Vamos a necesitar quizás el mejor gobierno que hayamos tenido en los últimos 25, 30 años. Esas capacidades no son fáciles de conseguir. Ese tipo de gestión es muy difícil de armar, más aún en un país dolarizado, en donde un país polarizado, perdón, en donde y todo el mundo dolarizado ve también. la tajada, y la tajada de su interés, pero le resulta difícil ver el interés público, y el interés público es un interés en donde necesitamos una forma de compartir sacrificios, y nadie quiere compartir ningún sacrificio. Cuando uno ve la recuperación económica, los temas de educación, salud y política social, y los grandes temas macroeconómicos y fiscales y de deuda complicados, uno tiene, es una tarea de dificultad considerable, que requiere el entendimiento y la buena voluntad de los ecuatorianos, y eso no lo va a poder conseguir un gobierno populista. Un gobierno populista que viene a imprimir dinero para regalar cheques, lo que va a hacer es nos va a sumir en un abismo de una crisis económica imposible. Entonces, creo que no hay suficiente conciencia de que estamos caminando por un camino muy estrecho. El espacio para equivocarse es enorme, y lo que se necesita hacer para caminar bien por ese camino es difícil de alcanzar. Entonces, como vivimos y como es así la vida, equivocarse es muy fácil, acertar es difícil. Necesitamos un gobierno que tenga la capacidad de entender de la situación y guiarle al país por este estrecho camino hacia una situación mejor.
Nos estamos jugando el destino en estas elecciones. Y en este juego tenemos que tomar posición y hay que enfrentarlo definitivamente. Quiero agradecer al señor doctor Hernán Pérez Luz y al doctor Augusto Latorre por acompañarnos y reflexionar. Muchísimas gracias a los dos. Estaremos en contacto entonces. Votarán bien, dirían. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Un gusto. Adiós, Hernán. Gracias, Francisco. Chao. Han estado con nosotros el doctor Hernán Pérez Luz y el doctor Augusto de la Torre. Con esto estamos terminando el día de hoy. Nos encontramos el día de mañana. Recordar lo que dice Gonzalo Rosero, siempre nuestro director general, buscando la verdad. Hasta mañana.